En la ciudad colonial de Puebla de Los Ángeles, en el corazón de México, el 17 de marzo de 1851, una mujer de 32 años llamada Inés Guadalupe Soledad caminaba descalza por los pasillos de mármol de la hacienda San Cristóbal de las Flores, una propiedad de 12,000 acres que producía trigo, maíz y caña de azúcar bajo el sol implacable del valle de Atlixco. Lo extraordinario no era su presencia en aquella mansión de 3 plantas con columnas dóricas y balcones de hierro forjado, sino el hecho de que jamás pronunciaba palabra alguna. Había perdido la voz a los 7 años, según decían los sirvientes, aunque nadie conocía la verdad completa de aquella mudez. Lo que los 1,300 habitantes de la hacienda no podían imaginar mientras la veían pasar con su vestido de algodón remendado y sus manos callosas, era que en exactamente 12 años, 3 meses y 14 días, Inés Guadalupe Soledad sería dueña de 5 haciendas que sumaban más de 42,000 acres. Controlaría el comercio de grano de toda la región de Puebla, y su nombre aparecería en documentos notariales que desafiarían las leyes no escritas de una sociedad que jamás permitía a una mujer de piel morena y origen esclavo poseer tierra, y mucho menos riqueza. Esta es la historia de cómo lo logró y el precio que tuvo que pagar por cada acre de libertad que conquistó. Puebla de Los Ángeles era en 1851 una ciudad de 73,000 habitantes, donde las campanas de sus 200 iglesias marcaban cada hora del día con resonancias que atravesaban los valles circundantes hasta las haciendas más lejanas. La economía de la región dependía del sistema de haciendas heredado de la época colonial, donde terratenientes españoles y criollos controlaban extensiones inmensas de tierra, trabajadas por peones y antiguos esclavos que, aunque formalmente libres desde 1829, permanecían atados por deudas impagables, transmitidas de generación en generación. La hacienda San Cristóbal de las Flores pertenecía a don Rodrigo Sebastián de Mendoza y Alcántara, un hombre de 57 años, cuya familia había acumulado tierras desde 1580, cuando el primer Mendoza recibió una encomienda directamente de la corona española. Don Rodrigo tenía 3 hijos varones, todos educados en la Ciudad de México y una reputación de ser justo pero inflexible en los negocios. Su esposa, doña Mariana Constanza de Villarroel y Espinosa, había fallecido 6 años atrás, dejando un vacío en la administración doméstica que nadie había podido llenar. Inés Guadalupe Soledad había llegado a la hacienda cuando tenía 19 años, vendida por un comerciante de Oaxaca que la había adquirido de una familia empobrecida del sur. Aunque la esclavitud estaba abolida, el comercio informal de personas bajo contratos de servidumbre perpetua continuaba en las regiones más remotas. Su mudez la hacía menos valiosa en el mercado, pero don Rodrigo la había comprado por 200 pesos de plata precisamente por esa característica. Una sirvienta que no podía hablar, razonaba él, nunca podría difundir chismes ni revelar secretos de familia. Durante 13 años, Inés trabajó en silencio, primero en las cocinas, bajo el calor sofocante donde se preparaban las comidas para los trabajadores. Luego, en la lavandería donde sus manos se agrietaban con el jabón de ceniza y agua fría de pozo. Y finalmente, como asistente personal de don Rodrigo, quien había notado algo extraordinario en aquella mujer silenciosa. Jamás olvidaba nada. Si él mencionaba una cifra, un nombre, una fecha, Inés lo recordaba con precisión absoluta. Si necesitaba encontrar un documento entre los miles que se acumulaban en su oficina, ella lo localizaba en minutos. Poco a poco, sin que nadie más lo notara, Inés se convirtió en la memoria viva de todos los negocios de don Rodrigo. Lo que nadie sabía
era que Inés no era muda por nacimiento ni por trauma, era muda por elección. A los 7 años, en el pueblo costero de Pochutla, donde había nacido, Inés presenció cómo su padre, un pescador mestizo llamado Antonio Guadalupe, fue golpeado hasta la muerte frente a la iglesia del pueblo por reclamar el pago de una deuda a un comerciante español. Su madre, una mujer zapoteca llamada Xochitl, le susurró al oído mientras huían aquella noche: «Las palabras matan, hija mía. El que no habla no puede ser culpado, no puede ser traicionado por su propia lengua, y puede escuchar todo lo que otros dicen creyéndose a salvo». Desde ese día, Inés decidió que su voz valdría más guardada que pronunciada. En los 25 años siguientes, mientras el mundo la trataba como una mujer incompleta, defectuosa, ella escuchaba, observaba, memorizaba y comprendía los secretos del poder con una claridad que ninguna persona hablante podría alcanzar. El 23 de junio de 1851, a las 11:15 de la mañana, don Rodrigo sufrió un colapso en su oficina mientras revisaba las cuentas del trimestre. Inés estaba presente, organizando documentos en silencio, cuando lo vio desplomarse sobre el escritorio de caoba importada de Cuba. Sin emitir sonido, corrió hacia la cocina, donde hizo señas frenéticas a la cocinera, una mujer mayor llamada Refugio, que había aprendido a interpretar los gestos de Inés como si fuera un lenguaje completo. En 32 minutos, el médico de la hacienda, don Fermín Sandoval, un hombre de 63 años graduado en la Universidad de Guadalajara, llegó montado en su caballo gris y diagnosticó una apoplejía cerebral. Don Rodrigo sobrevivió, pero quedó paralizado del lado izquierdo de su cuerpo y con el habla severamente afectada. Sus palabras salían distorsionadas, incomprensibles para todos, excepto para Inés, quien después de 13 años junto a él, había aprendido a leer sus intenciones en cada gesto, cada mirada, cada sonido inarticulado que emitía. Los 3 hijos de don Rodrigo llegaron desde la Ciudad de México 5 días después. Don Rodrigo Sebastián de Mendoza y Alcántara Jr., el mayor, de 34 años, era abogado especializado en derecho mercantil y tenía inversiones en minas de plata en Zacatecas. Don Fernando de Mendoza y Alcántara, de 31 años, era comerciante de textiles con negocios en Veracruz. Don Miguel Ángel de Mendoza y Alcántara, el menor, de 27 años, estudiaba en París y llegó 4 semanas más tarde, malhumorado por haber sido arrancado de sus placeres europeos. Ninguno de los 3 había visitado la hacienda en más de 2 años. Ninguno tenía el menor interés en administrar tierras agrícolas. Lo que querían era vender la propiedad, dividir la herencia y continuar con sus vidas urbanas. Pero había un problema. Don Rodrigo, aunque paralizado, conservaba su mente intacta y se negaba absolutamente a vender. Con gemidos y golpes de su mano derecha sobre la mesa, rechazaba cada propuesta de sus hijos, y la única persona que podía traducir esos sonidos desesperados era Inés. Y si crees que ya sabes hacia dónde se dirige esta historia, quédate hasta el final, porque lo que Inés hizo con el poder que accidentalmente cayó en sus manos silenciosas transformará todo lo que crees saber sobre lealtad, venganza y justicia en el México del siglo XIX. Lo que comenzó como un acto de servicio se convertirá en la estrategia más audaz que cualquier mujer de su época haya ejecutado, y el precio que pagó por cada victoria te dejará cuestionando dónde termina la supervivencia y dónde comienza la traición. Durante las siguientes 3 semanas, los hijos de don Rodrigo intentaron comunicarse con su padre, pero la frustración crecía cada día. Don Rodrigo Jr., un hombre corpulento con bigote engominado y traje de lana oscura que lo hacía transpirar bajo el calor poblano, golpeaba la mesa exigiendo respuestas claras. Don Fernando, más delgado y nervioso,
Fumaba puros cubanos en la galería mientras calculaba cuánto dinero perdía cada día alejado de sus negocios portuarios. Don Miguel Ángel, el parisino, se quejaba del calor, de la comida, de la rusticidad de todo aquello que no fuera Europa. En medio de este caos, Inés se convirtió en indispensable. Era ella quien organizaba los medicamentos de don Rodrigo cada 4 horas. Era ella quien le daba de comer con paciencia infinita cuando los sirvientes se impacientaban. Era ella quien, mediante un sistema de gestos y sonidos que solo ellos dos comprendían, transmitía las voluntades del patriarca a sus hijos cada vez más desesperados. El 14 de julio de 1851, a las 2:30 de la tarde, don Rodrigo Jr. tomó una decisión que cambiaría todo. Sentado en la biblioteca de la hacienda, rodeado de libros encuadernados en piel que nadie había leído en décadas, miró a Inés directamente a los ojos por primera vez desde su llegada. Necesitamos que mi padre firme un poder notarial que nos permita administrar sus bienes durante su enfermedad, dijo con voz formal de abogado. Tú eres la única que puede convencerlo. Si lo logras, te pagaré 500 pesos de oro. 500 pesos de oro era más dinero del que Inés había visto en su vida entera. Era el precio de 3 caballos de raza, o de 50 acres de tierra cultivable, o de la libertad completa de 10 familias endeudadas. Inés asintió lentamente, sus ojos oscuros revelando nada de lo que pensaba. Don Rodrigo Jr. interpretó ese silencio como aceptación sumisa. No podía imaginar que acababa de entregarle a Inés exactamente lo que ella había estado esperando durante 13 años. Acceso directo al corazón legal de la fortuna Mendoza. Aquella noche, a las 11:15, cuando la hacienda dormía bajo el zumbido de los grillos y el olor dulzón de la caña cortada, Inés entró a la habitación de don Rodrigo. El anciano yacía despierto, sus ojos brillando en la penumbra de una vela de sebo. Inés se sentó junto a su cama en un taburete de madera y por primera vez en 25 años abrió su boca y habló. Su voz era ronca por el desuso, pero cada palabra salía clara y precisa como el tañido de una campana de plata. «Don Rodrigo», dijo, «durante 13 años he guardado silencio mientras observaba todo. Sé que su esposa no murió de fiebre como todos creen. Sé que don Fernando tiene 3 hijos ilegítimos en Veracruz, cuya manutención está sangrando las cuentas de exportación. Sé que don Miguel Ángel debe 18.000 francos en París, a prestamistas que pronto enviarán cobradores a México. Sé que don Rodrigo Jr. falsificó su firma en un documento de compraventa hace 2 años para adquirir una mina que resultó estéril y que ocultó la pérdida alterando los libros de contabilidad. Sé todo esto porque usted hablaba delante de mí como si yo fuera un mueble. Y ahora le ofrezco un trato». Don Rodrigo intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Sus ojos, sin embargo, expresaban terror y fascinación en partes iguales. Inés continuó con voz suave pero implacable. «Sus hijos quieren vender estas tierras y dividir el dinero antes de que usted muera. Pero yo puedo proteger su legado de una manera que ellos nunca podrían. Fírmeme un poder notarial a mi nombre, no a nombre de sus hijos, sino al mío. Yo administraré sus propiedades durante su enfermedad. Cuando recupere la salud, si eso ocurre, le devolveré todo. Si no la recupera, le prometo que estas tierras nunca serán vendidas, que los trabajadores nunca serán expulsados y que su nombre perdurará con honor en esta región por generaciones. A cambio, cuando todo termine, me quedará la hacienda pequeña de San Antonio, esa propiedad de 1.200 acres al este que sus hijos ni siquiera recuerdan que existe porque apenas produce beneficios. La hacienda pequeña de San Antonio era considerada tierra marginal, demasiado pedregosa para cultivos extensivos,
con solo 30 familias trabajando allí. Sus hijos la verían como una pérdida insignificante. Pero Inés sabía algo que nadie más sabía. Bajo esas tierras pedregosas corría un acuífero subterráneo que, correctamente aprovechado, podría convertir ese páramo en la propiedad más valiosa del valle. Don Rodrigo la observó durante un minuto completo. En sus ojos pasaron décadas de recuerdos. Esta mujer silenciosa que había estado a su lado durante 13 años, que jamás había fallado en ninguna tarea, que conocía sus negocios mejor que sus propios hijos. Finalmente, con su mano derecha temblorosa, golpeó 3 veces sobre la sábana. Era su señal de acuerdo. Inés salió de la habitación sin hacer ruido, y esa noche, por primera vez desde los 7 años, lloró. No de alegría, sino porque comprendía que acababa de cruzar una línea desde la cual no habría retorno. Había mentido sobre varios de los secretos de los hijos, fabricando acusaciones mezcladas con verdades, para crear una imagen de traición que justificara su propuesta. Pero la culpa que sentía era pequeña comparada con la oportunidad que se abría ante ella como un abismo dorado. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de cómo el silencio puede ser el arma más poderosa contra la injusticia, comparte este video ahora mismo. Hay lecciones aquí que la historia oficial nunca enseñó, y que merecen ser conocidas por todos aquellos que alguna vez fueron subestimados por su apariencia, su origen o su silencio. El 3 de agosto de 1851, el notario público de Puebla, don Baltasar Hidalgo y Sarmiento, un hombre de 48 años con lentes de oro y reputación intachable, llegó a la hacienda San Cristóbal de las Flores para legalizar el poder notarial. Los 3 hijos de don Rodrigo esperaban recibir el documento que les otorgaría control sobre las propiedades. Cuando el notario leyó el documento en voz alta en la biblioteca, un silencio helado cayó sobre la sala como agua de pozo en pleno invierno. Por el presente documento yo, don Rodrigo Sebastián de Mendoza y Alcántara, en pleno uso de mis facultades mentales, aunque impedido físicamente, otorgo poder notarial amplio y sin limitaciones a Inés Guadalupe Soledad, portadora de cédula número 3412 de Oaxaca, para administrar, gestionar, comprar, vender, hipotecar y realizar cualquier acto legal relacionado con mis propiedades durante el periodo de mi incapacidad, con efecto inmediato y duración indefinida hasta mi completa recuperación o mi fallecimiento, momento en el cual se ejecutará mi testamento previamente depositado en esta notaría. Don Rodrigo Jr. se puso de pie tan violentamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Esto es un fraude», gritó con la cara enrojecida como un tomate de invernadero. «Esa mujer no puede ni siquiera hablar. ¿Cómo va a administrar propiedades?» Inés, de pie junto a la ventana con su vestido gris de algodón y su cabello negro recogido en una trenza simple, volteó lentamente y dijo con voz clara: «Puedo hablar perfectamente, don Rodrigo. Simplemente elegí no hacerlo hasta que tuviera algo importante que decir». El impacto de escuchar su voz fue como un terremoto para todos los presentes. Los sirvientes que estaban junto a la puerta se miraron entre sí con ojos abiertos como platos. Don Fernando dejó caer su puro sobre la alfombra persa. Don Miguel Ángel palideció visiblemente. El notario, sin embargo, continuó impasible. «El documento está en completa conformidad con las leyes de la República Mexicana». Don Rodrigo firmó en mi presencia con su mano derecha. Respondió a mis preguntas mediante un sistema de señales que verifico como consciente y voluntario, y 2 testigos de reconocida probidad presenciaron el acto. El poder es legal e irrevocable sin la autorización expresa del poderdante. Durante las siguientes 2 horas, los hermanos Mendoza intentaron cada argumento legal imaginable.
Acusaron a Inés de coacción, de brujería, de aprovechar la debilidad mental de su padre. El notario, que había revisado exhaustivamente la capacidad mental de don Rodrigo antes de proceder, rechazó cada acusación. Finalmente, don Rodrigo Jr. jugó su carta final. Está bien, que administre las propiedades. Veremos cuánto dura una analfabeta manejando negocios que requieren contratos, matemáticas complejas y relaciones con comerciantes que nunca respetarán a una mujer de su clase. Se marchó de la habitación dando un portazo, seguido por sus hermanos. No regresarían a la hacienda durante los próximos 11 meses, convencidos de que cuando volvieran encontrarían las propiedades arruinadas y podrían reclamarlas legalmente por negligencia administrativa. Era exactamente lo que Inés esperaba que pensaran. Lo que los hermanos Mendoza no sabían era que Inés había pasado los últimos 13 años no solo escuchando, sino estudiando. Cada noche, después de que todos dormían, bajaba a la biblioteca y a la luz de velas baratas leía los libros de contabilidad de la hacienda, memorizaba los contratos comerciales, estudiaba los mapas de propiedades y aprendía las fluctuaciones de precios del trigo, el maíz y el azúcar en los mercados de Puebla, México y Veracruz. Había aprendido matemáticas mediante la observación de cómo don Rodrigo calculaba beneficios y pérdidas. Había aprendido negociación, observando cómo trataba con comerciantes y prestamistas. Y había aprendido algo que ningún Mendoza entendía, que los trabajadores de la hacienda, esas 800 personas invisibles que labraban la tierra y cortaban la caña, poseían un conocimiento ancestral de la tierra que ningún libro podía enseñar. Inés hablaba zapoteco, aprendido de su madre. Hablaba náhuatl, aprendido de los trabajadores indígenas. Hablaba español perfecto, aprendido en silencio durante décadas, y ahora, con el poder en sus manos, comenzaría a usar cada una de esas lenguas para tejer una red de lealtades y estrategias que transformaría no solo su destino, sino el de centenares de familias. El 15 de agosto de 1851, Inés convocó a todos los trabajadores de la hacienda a las 6 de la mañana en el patio central, un espacio de tierra compactada rodeado por los graneros donde se almacenaban 12.000 fanegas de trigo. El sol apenas comenzaba a calentar el aire cuando 842 personas se reunieron en silencio expectante. La mayoría nunca había visto reunirse a todos simultáneamente, excepto para misas en días santos. Inés subió a la pequeña tarima de madera donde normalmente se paraba el administrador español, don Vicente Salazar, un hombre de 52 años que la miraba desde abajo con una mezcla de desprecio y nerviosismo. Ella comenzó a hablar, primero en español, luego repitiendo en náhuatl y finalmente en zapoteco. Mi nombre es Inés Guadalupe Soledad. Durante 13 años he trabajado en esta hacienda como ustedes. He lavado ropa hasta que mis manos sangraban. He cocinado bajo el sol que derrite el sebo de las velas. He dormido en el mismo tipo de catre de madera que ustedes duermen. Ahora, por circunstancias que la providencia decidió, tengo el poder de administrar estas tierras. Y voy a hacer algo que ningún patrón ha hecho jamás en los 271 años de historia de esta propiedad. El silencio se volvió tan denso que se podía escuchar el zumbido de las abejas en los naranjos cercanos. Inés continuó. Voy a ofrecerles a cada familia un contrato nuevo. En lugar del sistema de deudas que los mantiene atados de por vida, trabajarán por un porcentaje de la cosecha. 15% de lo que produzcan será suyo para vender, guardar o consumir como decidan. Además, estableceremos una escuela donde sus hijos aprenderán a leer, escribir y calcular, y estableceremos un fondo médico donde el 5% de las ganancias de la hacienda pagará tratamientos para enfermedades y partos.
Un murmullo recorrió la multitud como viento entre el maizal. Don Vicente Salazar gritó desde abajo: «Esto es una locura. Arruinará la hacienda en 6 meses. Los trabajadores no necesitan educación, necesitan disciplina». Inés lo miró con ojos fríos como pozos de agua de montaña. «Don Vicente, usted está despedido efectivamente desde este momento. Tiene 2 horas para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Su salario final le será pagado completo en la puerta». La conmoción fue absoluta. Nadie, nunca, había visto a un administrador español despedido por alguien de clase inferior, mucho menos por una mujer. Pero Inés había calculado cada movimiento con precisión de relojero suizo. Don Vicente era corrupto. Durante años había desviado grano de las bodegas hacia su propio beneficio, vendiendo en mercados negros y falsificando los registros. Inés tenía documentación de cada irregularidad, copiada meticulosamente durante las noches de los últimos 3 años. Si don Vicente intentaba cualquier represalia legal, ella lo expondría públicamente y él enfrentaría prisión. El administrador lo supo al ver sus ojos. Recogió sus cosas y se marchó esa misma tarde, murmurando maldiciones que el viento del valle dispersó como polen de maíz. En su lugar, Inés nombró a Tomás Bernardino Cruz, un hombre de 43 años que había trabajado la tierra desde los 8, que conocía cada acre de la propiedad mejor que cualquier mapa y que había perdido 2 hijos por enfermedades que un médico habría curado fácilmente. Tomás lloró cuando Inés le ofreció el puesto, no por el salario que era justo pero no extraordinario, sino porque era la primera vez en su vida que alguien reconocía su conocimiento como valioso. Durante los siguientes 4 meses, la transformación de la hacienda San Cristóbal de las Flores fue silenciosa pero profunda, como raíces de mezquite buscando agua subterránea. Los trabajadores, motivados por el nuevo sistema de participación, aumentaron la productividad en un 32%, según las mediciones que Inés realizaba personalmente cada semana. La cosecha de trigo de septiembre produjo 18.000 fanegas, 4.000 más que el año anterior. Inés vendió 15.000 directamente a compradores en Puebla, eliminando a los intermediarios que tradicionalmente se llevaban 30% del valor. Con las ganancias compró 2 molinos de grano usados, pero funcionales, en una subasta en la Ciudad de México, lo que le permitió procesar el trigo hasta convertirlo en harina y triplicar el valor de venta. Para diciembre de 1851, la hacienda había generado 37.000 pesos de ganancia neta, comparado con los 22.000 del año anterior bajo la administración de los Mendoza. Cada trabajador recibió su porcentaje prometido. La escuela abrió en un granero renovado con una maestra contratada de Puebla, una mujer viuda de 38 años llamada Josefina Morales, que enseñaba con pasión nacida de haber sido privada de educación en su propia juventud. En enero de 1852, don Rodrigo falleció pacíficamente durante la noche, a los 58 años y 5 meses de edad. Murió con Inés, sosteniendo su mano derecha, susurrándole palabras de gratitud en zapoteco que él no entendía, pero cuyo tono reconocía como genuino. Sus hijos llegaron 3 días después para el funeral, celebrado en la iglesia de San Francisco de Puebla, con una misa cantada por 17 sacerdotes y asistencia de 300 personas de la sociedad poblana. Durante el velorio en la hacienda, don Rodrigo Jr., vestido completamente de negro con sombrero de copa, le dijo a Inés con voz controlada pero tensa como cuerda de violín a punto de romperse: «El poder notarial terminó con la muerte de mi padre. Ahora ejecutaremos su testamento y recuperaremos nuestras propiedades. Agradecemos tus servicios, pero puedes retirarte». Inés respondió con voz suave:
El testamento fue leído esta mañana por el notario Hidalgo. Tu padre me dejó la hacienda pequeña de San Antonio como prometió. Está completamente legal. El resto de las propiedades es suyo para dividir entre ustedes tres, como especifica el documento. Don Rodrigo Jr. casi sonrió. La hacienda pequeña valía, según sus cálculos, unos 8,000 pesos. Era una propina generosa para una ex sirvienta, pero insignificante comparado con las otras 4 propiedades que sumaban casi 300,000 pesos. Felicidades, dijo con ironía mal disimulada. Disfruta de tus piedras y tus 30 familias de indios. Se marchó sin estrechar su mano. Lo que ninguno de los hermanos sabía era que durante los 5 meses de administración de Inés, ella había usado 4,000 pesos de las ganancias de la hacienda principal, dinero que técnicamente era suyo, según el porcentaje de administración que se había asignado legalmente, para contratar a ingenieros hidráulicos de la Ciudad de México que confirmaron la existencia del acuífero bajo la hacienda pequeña de San Antonio. Más aún, había negociado secretamente con el gobierno estatal de Puebla la concesión de derechos de agua, presentando estudios técnicos y prometiendo que desarrollaría la tierra para beneficio de las comunidades locales. En marzo de 1852, cuando las lluvias de primavera llenaron el acuífero subterráneo, Inés comenzó la construcción de un sistema de canales de irrigación diseñado por un ingeniero francés llamado Pierre Duchamps, quien había trabajado en Argelia y aceptó el proyecto fascinado por la audacia de aquella mujer. Para julio, las tierras pedregosas de la hacienda pequeña florecieron con cultivos de chile, tomate y calabaza que prosperaban en el clima perfecto del valle irrigado artificialmente. La producción alcanzó niveles que superaban por 3 veces el valor de las cosechas de trigo de haciendas más grandes. Inés vendía directamente en los mercados de Puebla, estableciendo relaciones con cocineras, fondas y restaurantes que valoraban la calidad excepcional de sus productos. En septiembre de 1852, exactamente 1 año y 6 meses después de tomar el control inicial, Inés había acumulado suficiente capital para hacer su siguiente movimiento. La hacienda de Santa Teresa de Ávila, una propiedad de 4,000 acres al norte de Puebla, especializada en producción de pulque, estaba en bancarrota. Su dueño, don Maximiliano Cortés y Barrientos, un hombre de 71 años sin herederos y aplastado por deudas de juego, necesitaba vender urgentemente. El precio era 23,000 pesos. Inés ofreció 25,000 en efectivo, pagaderos en 48 horas. Don Maximiliano, sorprendido por la oferta de una mujer, y más aún por su capacidad de pago, aceptó. La transacción se completó el 12 de septiembre de 1852 ante el notario Hidalgo, quien ahora miraba a Inés con respeto creciente, aunque velado por las convenciones sociales de la época. Los rumores comenzaron a circular por Puebla como pólvora encendida. Una mujer que había sido sirvienta ahora poseía 2 haciendas. Era escandaloso, era imposible. Era, para muchos, en la alta sociedad poblana, una afrenta al orden natural de las cosas, pero era completamente legal, y el dinero que Inés colocaba sobre las mesas de los notarios hablaba con autoridad que ninguna tradición social podía contradecir. Los hermanos Mendoza, mientras tanto, descubrieron que administrar haciendas desde la Ciudad de México, sin conocimiento directo de la tierra, era significativamente más difícil de lo que habían imaginado. Don Rodrigo Jr. contrató a administradores que robaban sin el control que su padre ejercía. Don Fernando intentó convertir una de las haciendas en plantación de tabaco, pero fracasó por desconocer los requerimientos del suelo. Don Miguel Ángel simplemente vendió su parte a un especulador de Texas por la mitad de su valor real, porque necesitaba pagar sus deudas europeas urgentemente.
Para 1854, 3 años después de la muerte de su padre, los hermanos habían dilapidado gran parte de la fortuna familiar. Don Fernando visitó a Inés en marzo de ese año, llegando sin anuncio previo a la hacienda pequeña, que ya no tenía nada de pequeña en términos de productividad. La encontró supervisando personalmente la construcción de un nuevo sistema de acequias, vestida con pantalones de trabajo y camisa de algodón blanco, el cabello recogido bajo un sombrero de paja de ala ancha. Él vestía su traje de lino arrugado por el viaje en diligencia desde la capital, y su rostro mostraba el agotamiento de quien ha dormido poco durante meses. «Necesito un préstamo», dijo sin preámbulos ni cortesías. 20,000 pesos. Pagaré interés del 8% anual. Tengo la hacienda de los Remedios como garantía. Era una de las 2 propiedades que le quedaban de la herencia paterna. Inés lo miró en silencio durante un momento que se extendió incómodamente largo. Luego señaló hacia la casa principal de la hacienda, una construcción modesta de adobe y teja que ella había ampliado recientemente. Se sentaron en la oficina que había instalado allí, rodeada de archivos meticulosamente organizados, mapas de propiedades colgados en las paredes y una calculadora mecánica importada de Estados Unidos sobre el escritorio de madera de pino. «No te prestaré 20,000 pesos», dijo Inés finalmente, «pero te compraré la hacienda de los Remedios por 45,000. Es menos de lo que vale, pero es más de lo que conseguirás de cualquier otro comprador que conozca su verdadero estado. Los molinos están obsoletos, las casas de los trabajadores se caen a pedazos, y has agotado el suelo plantando tabaco sin rotación de cultivos. Te tomará 10 años y otros 20,000 pesos de inversión devolverle su valor». Don Fernando palideció, porque cada palabra era exactamente verdad, y se preguntó cómo diablos esta mujer conocía con tal precisión el estado de su propiedad. No sabía que Inés había enviado a Tomás Bernardino Cruz y 2 trabajadores de confianza a inspeccionar la hacienda, haciéndose pasar por jornaleros, buscando empleo, recogiendo información detallada durante 2 semanas. Don Fernando aceptó. Necesitaba el dinero con desesperación inmediata. El 3 de abril de 1854, Inés Guadalupe Soledad se convirtió en dueña de su tercera hacienda. Tenía 35 años de edad. En los círculos aristocráticos de Puebla, su nombre se pronunciaba con una mezcla de fascinación y horror, como si fuera un fenómeno natural que desafiaba las leyes de la gravedad social. Las señoras de la alta sociedad la llamaban la India engreída en sus tertulias de té, mientras sus esposos calculaban en privado si podrían hacer negocios con ella. Los comerciantes de la ciudad la respetaban porque pagaba en efectivo y puntualmente, sin las dilaciones y excusas que los aristócratas acostumbraban. Los trabajadores de sus 3 haciendas la veneraban con una lealtad que ningún patrón tradicional había inspirado jamás, porque cumplía cada promesa, porque sus hijos aprendían a leer en las escuelas que ella financiaba, porque cuando enfermaban recibían atención médica sin endeudarse hasta la muerte. Inés había creado un modelo económico que era simultáneamente más justo y más rentable que el sistema feudal heredado de la colonia, y esto era para muchos más perturbador que su ascenso mismo. Durante los siguientes años, Inés expandió sus operaciones con la precisión de un estratega militar. En 1855 compró la hacienda de San José de Gracia, 5,000 acres de tierra dedicada a la ganadería en el estado de Tlaxcala, por 52,000 pesos a una familia arruinada por la guerra de reforma que desangraba al país. Transformó la operación introduciendo razas mejoradas de ganado importadas de Texas,
construyendo establos modernos y estableciendo una ruta comercial directa con las carnicerías de la Ciudad de México, que eliminaba 4 capas de intermediarios. En 1857, aprovechando la ley de desamortización que obligaba a la Iglesia Católica a vender sus propiedades, adquirió en subasta pública la Hacienda del Divino Salvador, 3.800 acres que habían pertenecido a la Orden de los Dominicos durante 200 años, pagando 38,000 pesos contra la oferta de 35,000 de un consorcio de comerciantes europeos. La compra causó un escándalo porque el obispo de Puebla, Monseñor Eduardo Sánchez y Morales, declaró desde el púlpito de la catedral que era una afrenta a Dios que tierras consagradas cayeran en manos de una mujer de origen servil y moralidad cuestionable. Inés respondió donando 5,000 pesos para la restauración de la iglesia de San Francisco, estableciendo un orfanato en tierras de una de sus haciendas y financiando una capilla nueva en la Hacienda del Divino Salvador, donde un sacerdote joven y progresista llamado Padre Ignacio Velázquez ofrecería misa todos los domingos para los trabajadores. El sacerdote, de 32 años, educado en el seminario de Guadalajara, pero con ideas reformistas que lo ponían en conflicto con la jerarquía eclesiástica, se convirtió en aliado inesperado de Inés. En sus sermones hablaba de la dignidad del trabajo, de la justicia social como mandamiento divino, y de cómo María Magdalena había sido la primera en ver a Cristo resucitado precisamente porque los poderosos no creyeron en su testimonio. Las analogías no eran sutiles, pero resonaban profundamente con congregaciones que por primera vez escuchaban el Evangelio usado para justificar su propia dignidad en lugar de su sumisión. El 17 de marzo de 1863, exactamente 12 años después de aquel día cuando Inés caminaba descalza por los pasillos de mármol de la Hacienda San Cristóbal de las Flores, ella se sentó en la oficina de su quinta y más reciente adquisición, la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, 9,000 acres en el Valle de Atlixco, comprados por 83,000 pesos a un terrateniente francés que huía de México ante el avance de las fuerzas republicanas durante la invasión francesa. Afuera, el sol de marzo calentaba los campos, donde crecían cultivos de algodón que ella había introducido experimentalmente. Sobre su escritorio de caoba importada, no muy diferente de aquel donde don Rodrigo había sufrido su colapso 12 años atrás, reposaban los títulos de propiedad de sus 5 haciendas que sumaban 42,300 acres. Las propiedades empleaban a 3,200 personas y generaban ganancias anuales de 240,000 pesos. Inés Guadalupe Soledad, que había llegado a México como una niña vendida por 200 pesos de plata, que había fingido ser muda durante 25 años, que había lavado ropa y cocinado bajo el sol implacable, era ahora una de las terratenientes más ricas del estado de Puebla. Pero mientras miraba esos documentos legales con sus sellos notariales y firmas elaboradas, sentía un vacío que la riqueza no había llenado, porque el precio de su ascenso había sido alto de maneras que nadie veía. Había sacrificado la posibilidad del amor, consciente de que cualquier matrimonio la colocaría legalmente bajo el control de un esposo que heredaría sus propiedades. Había sacrificado amistades genuinas, siempre calculando quién se acercaba a ella por interés y quién por afecto sincero. Había sacrificado 25 años de su voz por una estrategia, y aunque había recuperado el habla, algo en su interior permanecía silenciado, una parte de sí misma que nunca volvería. Y había sacrificado, quizás lo más doloroso, la inocencia moral. Para construir su imperio había manipulado, había mentido, había exagerado las faltas de los hijos de don Rodrigo para sembrar desconfianza,
Había comprado propiedades a precios de crisis, aprovechando la desesperación ajena. Había sido implacable con competidores que intentaron sabotearla, arruinando a dos comerciantes que conspiraron para bloquear sus ventas en los mercados de Puebla mediante tácticas legales, pero despiadadas. Se había convertido en exactamente el tipo de terrateniente contra el cual su madre zapoteca la habría advertido, excepto que trataba mejor a sus trabajadores y pagaba salarios más justos. Pero, ¿era suficiente esa diferencia para justificar todo lo demás? Estas son historias de transformación que merecen ser compartidas. Si alguien que conoces necesita escuchar cómo el silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 palabras precipitadas, comparte esta historia ahora mismo. La historia oficial olvidó a las mujeres, como Inés, pero sus lecciones siguen vivas para quienes tienen el coraje de aprenderlas. La respuesta a esa pregunta llegó de manera inesperada en julio de 1863. Una tarde de calor sofocante, cuando el termómetro marcaba 38 grados a las 3 de la tarde y el aire olía a tierra seca y flores de bugambilia, llegó a la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe una joven de 19 años llamada Luz María Hernández Soledad. Venía desde Oaxaca. Había viajado durante 11 días en diligencias y carretas y traía consigo una carta amarillenta escrita en zapoteco y español. Era sobrina de Inés, hija de su hermano menor, al que no había visto desde los 7 años, cuando huyeron del pueblo después de la muerte de su padre. La carta explicaba que su hermano había fallecido 2 años atrás, que la familia vivía en extrema pobreza en un pueblo costero y que Luz María había escuchado rumores, imposibles pero persistentes, de que una mujer llamada Inés Guadalupe Soledad poseía tierras en Puebla. «No sé si eres tú», decía la carta con caligrafía temblorosa, «pero si lo eres, no vengo a pedir dinero. Vengo a conocer qué se hizo de mi tía, la que dicen se volvió muda el día que mataron al abuelo. Vengo a saber si sobreviviste». Inés lloró al leer esa carta. Lloró como no había llorado en más de 30 años, con sollozos que sacudían su cuerpo de 36 años marcado por trabajo, sol y responsabilidades infinitas. Abrazó a Luz María durante largos minutos, mientras la joven, confundida, intentaba comprender la magnitud de lo que había encontrado. Esa noche, Inés le contó toda la historia. Le habló de los 25 años de silencio voluntario. Le contó cómo había usado ese silencio como escudo y como arma. Le explicó cada decisión, cada manipulación, cada sacrificio que la había llevado desde la esclavitud hasta la propiedad de 42,000 acres. Y cuando terminó, le preguntó lo único que realmente importaba. ¿Crees que tu abuelo estaría orgulloso de lo que me convertí o avergonzado? Luz María, con la sabiduría simple de quien no había sido corrompida por ambiciones, respondió: «Creo que estaría orgulloso de que sobreviviste, pero creo que te preguntaría qué vas a hacer ahora con todo este poder que conquistaste. Porque poder sin propósito es como tierra sin agua, eventualmente se vuelve estéril». Esa respuesta cambió algo fundamental en Inés. Durante los siguientes meses comenzó a transformar no solo sus propiedades, sino su propósito. Estableció un fondo de 200,000 pesos, el equivalente a casi todo un año de ganancias, para comprar la libertad legal de familias todavía atadas por contratos de deuda en otras haciendas de la región. Trabajando con abogados progresistas de la Ciudad de México, identificó 430 familias en situación de servidumbre de facto en propiedades vecinas, pagó sus deudas y les ofreció contratos libres en sus haciendas o capital inicial para establecerse como agricultores independientes.
Estableció un programa de microcréditos, adelantándose 80 años a la invención formal del concepto, donde prestaba pequeñas cantidades de dinero sin interés a trabajadores que querían iniciar negocios propios, una herrería, una panadería, un taller de textiles. Creó un sistema de rotación donde trabajadores de sus haciendas podían, después de 5 años de servicio leal, recibir 5 acres de tierra en propiedad absoluta para cultivar como quisieran, reteniendo el 100% de sus ganancias. En 1865, cuando el imperio de Maximiliano controlaba gran parte de México, Inés fue convocada a la Ciudad de México por el propio emperador. Maximiliano de Habsburgo, un hombre de 33 años, con ideales liberales pero ingenuidad política que resultaría fatal, había escuchado de esta terrateniente excepcional y quería conocerla. El encuentro ocurrió el 12 de agosto de 1865 en el Palacio de Chapultepec, en un salón con ventanas que miraban hacia el bosque donde el aire olía a pinos y el sonido de las fuentes creaba una ilusión de paz en un país destrozado por la guerra. Maximiliano, con su barba rubia característica y su acento alemán, al hablar español, le dijo: «Señora Soledad, he revisado reportes de sus propiedades. Sus trabajadores tienen tasas de mortalidad infantil 30% menores que el promedio nacional. Su productividad por acre supera en 40% las haciendas comparables, y sus niveles de conflicto laboral son esencialmente cero». ¿Cómo lo logra? Inés respondió con una simplicidad que ocultaba décadas de experiencia. «Majestad, los trato como seres humanos, les pago lo que merecen y confío en su conocimiento de la tierra. No es complejo, es simplemente justo». Maximiliano le ofreció un puesto en su gobierno como asesora de reforma agraria. Inés declinó cortésmente, explicando que sus haciendas requerían su presencia constante y que, además, sospechaba que el imperio no duraría mucho tiempo. Tenía razón. En 1867, cuando las fuerzas republicanas de Juárez derrotaron al imperio y Maximiliano fue ejecutado en Querétaro el 19 de junio junto al Cerro de las Campanas, Inés estaba de vuelta en Puebla, protegiendo sus propiedades del caos de los últimos meses de guerra. Pero su encuentro con el emperador había plantado una semilla. Si un monarca europeo podía reconocer el valor de sus métodos, quizás era momento de sistematizarlos, de documentarlos, de convertir su experiencia en un modelo que otros pudieran replicar. Entre 1867 y 1870, Inés trabajó con Luz María, quien había demostrado tener talento natural para la escritura y la organización, para crear lo que llamaron Manual de Administración Humana de Propiedades Agrícolas. Era un documento de 187 páginas escritas a mano, meticulosamente ilustrado con diagramas de sistemas de irrigación, tablas de rotación de cultivos, contratos modelo para trabajadores, protocolos médicos y principios de educación popular. Incluyó todo lo que había aprendido en 19 años de administración, desde las técnicas más prácticas hasta las filosofías más profundas sobre dignidad humana y justicia económica. Hizo copiar el manual 27 veces por escribanos contratados en Puebla y envió copias a gobernadores de estados, obispos progresistas, directores de seminarios y cualquier terrateniente que mostrara disposición a escuchar. La mayoría ignoró el documento, algunos lo ridiculizaron, pero 8 lo leyeron seriamente y comenzaron a implementar algunos de sus principios. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. El 23 de noviembre de 1870, don Rodrigo Sebastián de Mendoza y Alcántara Jr. apareció inesperadamente en la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía 53 años. Se había quedado completamente calvo
y su traje negro había sido caro años atrás, pero ahora mostraba remiendos discretos en las mangas. Había perdido todo. Sus inversiones mineras habían fracasado cuando las vetas de plata se agotaron. Sus negocios legales colapsaron durante la intervención francesa, cuando los contratos se volvieron papel sin valor. Había vendido la última propiedad familiar 6 meses atrás para pagar deudas. Venía, dijo con voz quebrada por la humillación, a pedir trabajo, cualquier trabajo. Podía llevar cuentas, redactar contratos, administrar graneros. «No tengo derecho a pedirte nada», admitió mirando al suelo de baldosas rojas de la oficina de Inés. «Te traté con desprecio. Subestimé todo lo que eras capaz de hacer, pero tengo 3 hijos que alimentar y ningún orgullo me queda para impedir que te ruegue por una oportunidad». Inés lo observó durante un silencio largo. En su mente pasaron imágenes de aquel día 19 años atrás, cuando él la había despreciado como analfabeta e incapaz. Recordó su sonrisa burlona cuando ella recibió la insignificante hacienda pequeña. Recordó cada insulto, cada mirada de superioridad, cada predicción de su fracaso inevitable. Y entonces recordó algo que su madre zapoteca le había dicho la noche que huyeron del pueblo. La venganza es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Te envenena a ti primero. Le ofreció un puesto como administrador de la hacienda del Divino Salvador, con un salario justo de 200 pesos mensuales, vivienda para su familia y educación gratuita para sus hijos en la escuela de la hacienda. Pero hay una condición, agregó. Enseñarás a mis administradores todo lo que sabes sobre contratos, leyes de propiedad y relaciones comerciales con la Ciudad de México. Tu conocimiento tiene valor, incluso si tus decisiones pasadas no lo tuvieron. Don Rodrigo Jr. aceptó con lágrimas en los ojos, lágrimas que ella no creía que fueran actuadas. A veces, comprendió Inés, la vida humilla suficientemente a las personas como para volverlas humanas. Los años siguientes trajeron prosperidad creciente, pero también desafíos constantes. En 1873, una sequía devastadora afectó el valle de Atlixco durante 8 meses continuos, mientras haciendas vecinas perdían hasta el 70% de sus cultivos. Las propiedades de Inés, con sus sistemas de irrigación subterránea y sus reservas de agua cuidadosamente administradas, mantuvieron producción del 60% de sus niveles normales. Compartió agua con 3 haciendas vecinas, cuyos dueños habían sido menos hostiles con ella a lo largo de los años, salvando sus cosechas a cambio no de dinero, sino de compromisos escritos de implementar mejores condiciones para sus trabajadores. En 1876, cuando el general Porfirio Díaz llegó al poder, iniciando el período que se conocería como el Porfiriato, Inés tenía 57 años y sus haciendas eran estudiadas como modelos de eficiencia y justicia social por economistas de la nueva administración. Díaz la invitó a la Ciudad de México en 1877, no como súbdita, sino como asesora. En una reunión privada en Palacio Nacional el 15 de marzo, el presidente, un hombre de 47 años con bigote imponente y presencia militar, le dijo: «México necesita lo que usted ha creado. Necesita haciendas productivas que no dependan de la opresión. Aceptaría un puesto en el Ministerio de Agricultura». Inés nuevamente declinó, pero por razones diferentes esta vez. «Señor presidente», explicó, «lo que yo he construido funciona porque conozco personalmente cada acre de tierra, cada familia de trabajadores, cada detalle de cada cultivo. Es un modelo que puede replicarse, pero no puede escalarse mediante decretos desde la capital. Debe crecer orgánicamente, hacienda por hacienda, corazón por corazón.
Mi contribución mayor será continuar demostrando que funciona y entrenar a otros que quieran aprender. Díaz asintió con respeto genuino, una rareza en un hombre conocido por su autoritarismo. Entonces le pido solo una cosa, que acepte estudiantes. Enviaré jóvenes administradores a aprender de usted. Y si escribe más sobre sus métodos, el gobierno publicará y distribuirá sus textos gratuitamente. Entre 1877 y 1885, 73 jóvenes administradores, ingenieros agrónomos y economistas pasaron periodos de 3 a 12 meses en las haciendas de Inés, aprendiendo no solo de libros, sino trabajando directamente en los campos, viviendo en las mismas condiciones que los trabajadores, asistiendo a las mismas escuelas donde los hijos de campesinos aprendían álgebra básica y literatura. Algunos se escandalizaron y abandonaron después de semanas. Otros experimentaron conversiones genuinas, transformaciones de perspectiva que llevaron consigo a sus propias propiedades o puestos gubernamentales. Para 1885, 42 haciendas en 6 estados diferentes habían implementado variaciones del modelo de Inés, y aunque ninguna replicaba completamente su sistema, todas mostraban mejoras medibles en productividad y bienestar de trabajadores. Era, quizás, el legado más importante que podía imaginar. El 17 de marzo de 1888, exactamente 37 años después de aquel día cuando comenzó su transformación, Inés Guadalupe Soledad cumplió 69 años. Sus 5 haciendas ahora empleaban a 4.900 personas directamente y sostenían a aproximadamente 18.000 individuos, incluyendo familias. Había establecido 16 escuelas, 3 clínicas médicas, 2 orfanatos, y un fondo de pensiones para trabajadores mayores de 60 años, algo absolutamente sin precedentes en el México de esa época. Sus propiedades valían aproximadamente 1.200.000 pesos, una fortuna considerable, pero no la más grande de Puebla. Lo extraordinario no era la magnitud de su riqueza, sino su origen y lo que representaba. Ella era la prueba viviente de que el sistema que había esclavizado a millones podía ser desafiado, transformado y eventualmente derrotado no solo mediante revolución violenta, sino mediante estrategia paciente, trabajo incansable y una negativa absoluta a aceptar que las circunstancias de nacimiento determinaban el destino de cualquier ser humano. Esa tarde de marzo, mientras el sol descendía sobre los campos de algodón que ondulaban como océanos blancos bajo el viento cálido del valle, Inés se sentó en el porche de la casa principal de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, rodeada por 32 personas. Estaban Luz María, ahora de 44 años y administradora principal de todas las propiedades. Estaba Tomás Bernardino Cruz, de 79 años, retirado pero presente como patriarca respetado. Estaban 3 de los 73 estudiantes que habían pasado por sus programas de entrenamiento, ahora ellos mismos dueños de haciendas administradas con justicia. Estaban trabajadores que habían estado con ella durante décadas. Estaban los nietos de trabajadores, que ahora eran maestros, médicos, ingenieros, educados en las escuelas que ella había fundado. Y estaba el padre Ignacio Velázquez, ahora de 57 años, y obispo auxiliar de Puebla, quien había mantenido su amistad y alianza a pesar de la oposición de la jerarquía eclesiástica más conservadora. El obispo la bendijo con palabras en latín y luego en zapoteco, idioma que había aprendido para poder servir mejor a las comunidades indígenas de su diócesis. Inés Guadalupe Soledad, dijo con voz que temblaba con emoción genuina, tu vida ha sido un evangelio viviente más poderoso que 1000 sermones. Has demostrado que la fe sin obras es muerte y que las obras sin justicia son vanidad. Has devuelto dignidad a miles que la habían perdido.
Has desafiado estructuras de opresión con nada más que silencio estratégico, trabajo incansable y una comprensión profunda de que el poder verdadero no está en dominar a otros, sino en liberarlos de la dominación. Si hay santos en esta tierra, y creo que los hay, tú eres uno de ellos. Inés escuchó con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro surcado por arrugas que el sol, el trabajo y la edad habían grabado como mapas de una vida imposible. Pero cuando le tocó hablar, su voz salió clara y firme como siempre había sido desde que la recuperó 37 años atrás. «No soy santa», dijo simplemente. «He mentido, he manipulado, he aprovechado la debilidad ajena, he usado el dolor de otros como oportunidad. He hecho cosas de las cuales nunca podré arrepentirme completamente, porque sin ellas no habría podido construir nada de esto. Lo que soy es superviviente, y lo que he aprendido es que la supervivencia de uno solo no tiene significado. Solo importa si creas condiciones para que otros también sobrevivan, prosperen y eventualmente transformen sus propias circunstancias. 25 años de mi vida los pasé muda, no porque no pudiera hablar, sino porque elegí escuchar, y lo que escuché fue el sonido de cadenas invisibles atando a millones, el sonido de potencial humano desperdiciado, el sonido de un sistema que convencía a los oprimidos de que su opresión era natural y a los opresores de que su crueldad era necesaria. Todo lo que he hecho ha sido demostrar que ese sistema miente, que hay otra manera, que la justicia y la prosperidad no son enemigas, sino aliadas, y que una sola persona, si se niega absolutamente a aceptar lo inaceptable, puede cambiar no el mundo entero, pero sí su rincón del mundo, y si suficientes personas cambian sus rincones, eventualmente el mundo entero se transforma. Se detuvo, mirando los rostros que la rodeaban, cada uno representando una historia de transformación vinculada a la suya. «Cuando muera», continuó, «y ese día llegará más pronto que tarde, porque nadie vive para siempre, estas propiedades no serán heredadas por individuos. He establecido un fideicomiso legal, el primero de su tipo en México, donde las haciendas serán administradas por un consejo elegido por los propios trabajadores. Las ganancias se distribuirán, 40% para salarios y beneficios, 30% para reinversión en mejoras y expansión, 20% para los programas educativos y médicos, y 10% para un fondo que financiará la adquisición de libertad de personas todavía atrapadas en servidumbre en otras partes del país. Esto no es caridad, es justicia diferida finalmente pagada». El silencio que siguió fue absoluto excepto por el zumbido de las abejas en los naranjos y el susurro del viento entre las hojas de maíz maduro. Luego, uno por uno, los presentes comenzaron a aplaudir, primero despacio, luego con intensidad creciente, hasta que el sonido llenó el valle como trueno de tormenta veraniega. Inés Guadalupe. Soledad vivió otros 12 años después de aquel cumpleaños. Falleció pacíficamente el 3 de octubre de 1900, a los 81 años de edad, en la misma habitación de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, donde había pasado los últimos 17 años de su vida. Sus últimas palabras, susurradas a Luz María, quien sostenía su mano, fueron en zapoteco. «Diles que la libertad nunca es otorgada, siempre es conquistada, y que el silencio, usado correctamente, puede ser el grito más poderoso». Su funeral fue atendido por más de 7,000 personas, desde campesinos que viajaron días enteros para despedirse hasta funcionarios gubernamentales de la Ciudad de México. Fue enterrada no en el cementerio aristocrático de Puebla, sino en un campo simple de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo un sauce llorón que ella misma había plantado 30 años atrás.
Su tumba no tiene estatua ni mausoleo elaborado. Solo una lápida de granito gris con una inscripción en 3 idiomas, español, náhuatl y zapoteco, que dice Inés Guadalupe Soledad, 1819-1900. Fue esclava, fue libre, liberó a otros. El fideicomiso que estableció continuó operando hasta 1915, cuando la Revolución Mexicana transformó radicalmente la estructura de propiedad de la tierra en todo el país. Las 5 haciendas fueron eventualmente divididas entre los trabajadores durante la reforma agraria de los años 20, creando 187 pequeñas propiedades familiares que existen hasta el día de hoy. Los descendientes de aquellos trabajadores originales todavía cultivan esas tierras y muchos de ellos conocen la historia de la mujer que transformó el destino de sus bisabuelos. Las escuelas que fundó continuaron operando, algunas hasta la década de 1970, cuando fueron absorbidas por el sistema de educación pública, pero manteniendo las placas originales que honraban su memoria. El manual que escribió con Luz María fue redescubierto en 1954 por un historiador de la UNAM y publicado finalmente en forma de libro, convirtiéndose en texto de estudio en cursos de historia económica y justicia social. Pero quizás su legado más importante no está en documentos o propiedades, sino en el ejemplo que estableció. Demostró que una persona nacida en las circunstancias más adversas, despojada de libertad, voz y dignidad, podía no solo recuperar todo eso, sino transformar el sistema que intentó destruirla. Demostró que el silencio estratégico puede ser más poderoso que la protesta ruidosa cuando se combina con observación paciente, planificación meticulosa y acción decisiva en el momento exacto. Demostró que la justicia y la prosperidad económica no son enemigos, sino aliados, y que tratar a los seres humanos con dignidad no es idealismo ingenuo, sino pragmatismo inteligente. Y demostró, quizás lo más importante, que el perdón no significa olvidar ni permitir injusticia, sino negarse a permitir que la amargura envenenara las victorias conquistadas con tanto esfuerzo. Hoy, más de 120 años después de su muerte, el nombre de Inés Guadalupe Soledad es poco conocido fuera de círculos académicos especializados y las comunidades descendientes de aquellos trabajadores que ella liberó. No hay estatuas de ella en las plazas principales de Puebla. No hay calles que lleven su nombre en la Ciudad de México. La historia oficial, escrita por y para los poderosos, rara vez tiene espacio para mujeres de origen indígena que desafiaron el orden establecido sin liderar ejércitos ni encabezar revoluciones violentas. Pero su historia persiste, transmitida de generación en generación en las familias que todavía trabajan las tierras que ella una vez administró, recordada en los archivos notariales de Puebla, donde sus contratos revolucionarios todavía pueden consultarse, preservada en el manual que escribió y que ahora duerme en bibliotecas universitarias, esperando ser redescubierto por nuevas generaciones que enfrentan sus propias batallas contra sistemas de injusticia. La lección de Inés Guadalupe Soledad es simple pero profunda. El poder verdadero no reside en dominar a otros, sino en liberarlos de la dominación. La riqueza que importa no es la que se acumula, sino la que se comparte de manera que multiplica oportunidades. Y la voz más poderosa no siempre es la que grita más fuerte, sino la que espera el momento preciso para hablar palabras que cambiarán todo. Ella esperó 25 años para usar su voz, pero cuando finalmente habló, sus palabras liberaron a miles y su ejemplo resonó a través de generaciones. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre el poder del silencio estratégico, la paciencia implacable
y la justicia como herramienta de transformación, no olvides dejar tu like, compartirla con quienes necesitan conocer estas historias olvidadas de nuestra historia y suscribirte al canal para más relatos que rescatan las voces silenciadas de quienes cambiaron el mundo sin que el mundo lo notara. Estas son las historias que los libros de historia olvidaron escribir, pero que el corazón humano nunca debe olvidar. En los campos del Valle de Atlixco, donde el viento todavía hace ondular los cultivos de algodón y maíz, donde el sol calienta la tierra con la misma intensidad que hace 137 años, se cuenta que a veces, en las tardes de marzo cuando el calor comienza a ceder, puede escucharse un silencio particular. No es la ausencia de sonido, sino un silencio lleno de presencia, como si todas las palabras no pronunciadas durante 25 años finalmente hubieran encontrado su eco en el susurro del viento entre las hojas. Y quienes conocen la historia dicen que ese es el sonido de Inés Guadalupe Soledad, recordándonos que la libertad nunca es otorgada, siempre es conquistada, y que a veces el camino más largo hacia la justicia comienza con un solo paso silencioso dado en la dirección correcta.